Muy buenas. Comenzamos después de este pequeño descanso. La siguiente ponencia. Alicia, no sé si estás ahí. Ujú, estamos Sí, viendo la sí, estoy, presentación. estoy. Buenos Vale, días. Buenos buenos días. días. Bueno, No, no. tengo el gusto de presentar a Alicia Sánchez Ortiz, Ah, profesora titular y doctora del Departamento de Pintura y Conservación Restauración de la Facultad de Bellas Artes sí. desde 1993. ¿Sobre toda la pantalla completa? Sus líneas de investigación están relacionadas con, bueno, tras 30 años de experiencia, están relacionadas con la conservación y restauración del patrimonio cultural. Tiene 3 sexenios de investigación y uno de transferencia. Ha sido investigadora principal en 5 proyectos de investigación y ha participado en 4 proyectos nacionales y autonómicos. Ha realizado estancias de investigación en el Museo del Prado, en el Instituto Central del Restauro, en Roma, y es autora de 2 monografías, 25 capítulos de libro, 52 artículos en revistas científicas indexadas, 60 ponencias en congresos internacionales y 26 nacionales. Ha impartido 54 conferencias en universidades e instituciones como la National Museum of Modern of Contemporary Art de Seúl, la Academia de las Bellas Artes de Florencia, la Facultad de Bellas Artes de Chalaca, México, el Museo del Prado, el Museo Arqueológico Nacional, el Instituto del Patrimonio Cultural de España, la Escuela de Patrimonio de Nájera, el Museo Reina Sofía y además es coautora de 2 patentes nacionales. Ha organizado 6 cursos de formación continua, participando en 12 proyectos de innovación docente y ha dirigido 77 contratos de transferencia. Actualmente dirige el grupo de investigación Impact, Imagen, Patrimonio, Arte, Conservación y Tecnología. Es un placer para mí darle paso a Alicia. Muchas Gracias. gracias, Raquel, por la presentación. Buenos días a todos y a todas. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la organización su invitación para participar en esta webinar dedicada a los artefactos mecánicos de producción teatral. Las figuras articuladas, ya sean títeres, muñecos y maniquíes, son objetos que nos van a permitir explorar los límites entre lo vivo y lo inerte, también entre el arte y la técnica, o entre lo lúdico y lo simbólico, porque todos ellos llevan en su seno el arquetipo de una memoria colectiva. Y el material en sí mismo, que fue elegido para la elaboración de estos objetos tan singulares, es sumamente significativo, como o voy a intentar explicar a lo largo de los siguientes minutos. Donde yo invito a que hagamos un viaje, un recorrido por la fabricación de estos artefactos para analizar el contexto social, tecnológico, funcional y simbólico que propició su aparición. Con ello, lo que pretendo sobre todo es demostraros que estos productos culturales surgieron como actos creativos en los que se quebró la frontera entre la materia inerte y lo animado. Desde tiempos remotos, el ser humano ha experimentado una profunda fascinación por el fenómeno del movimiento y su relación con la ilusión de vida. Este anhelo de insuflar aliento en lo inerte lo vemos o se manifiesta de una forma muy recurrente en la mitología, donde abundan historias de figuras modeladas con barro, con cera o talladas en madera que cobraban vida por voluntad divina o humana y que parecían tener alma. En estos relatos se pone en evidencia la potencia ilusionista de la imagen y también la capacidad demiúrgica del artesano, cuyo arte va a rozar lo divino, ¿no? Porque quiere animar la materia. Las primeras manifestaciones dramáticas, teatrales, si queréis, nacen con las prácticas utilitaristas propias del pensamiento mágico en los albores de la humanidad. Ya en la prehistoria, el muñeco con forma humana ha sido un arquetipo universal porque su creación va asociada a prácticas de pensamiento mágico. Como veis en la pantalla, hay una figura tallada en marfil de mamut que corresponde al Paleolítico Superior y que fue encontrada en un ajuar funerario en Moravia
probablemente sea la primera marioneta articulada que conocemos, que se ha conservado. En origen parece que su superficie además estuvo recubierta por un pigmento ocre rojo y esto nos sugiere o nos indica que pudo tener fines rituales o simbólicos. También, como podemos observar, la pieza está compuesta por una cabeza, un torso y brazos, o lo que queda es un único brazo con pequeños orificios por donde pasaban unos hilos o cuerdas que permitían girarla y también hacían que los brazos subiesen o bajasen a voluntad. Estas primeras representaciones miméticas se integraron en rituales religiosos, donde el movimiento de la figura se vinculaba directamente con la idea de vida. En el Egipto faraónico, por ejemplo, la animación de estas esculturas va a cumplir funciones de carácter litúrgico. De este modo, el muñeco que enterraban en los sarcófagos no era un simple muñeco articulado. Es probable que fuese más bien un muñeco mágicamente vivo, ¿no? Si nos atenemos a los textos que se han conservado en el libro de los muertos, ¿no? Donde podemos leer invocaciones que animaban a esos muñecos y los transformaban en sirvientes vivos del amado difunto, ¿no? En tumbas y en sarcófagos egipcios se han encontrado una gran cantidad de figurillas llamadas usepti, que podríamos traducir como las que responden a la llamada, ¿no? Que eran efectivamente animadas con estos conjuros. En el Metropolitan Museum de Nueva York se conserva una estatuilla que vemos en la pantalla, una estatuilla de madera delicadamente tallada que representa a una mujer desnuda. Cuando se tiraba de una cuerda, los brazos estaban diseñados para elevarse y exhibir plenamente los encantos femeninos de esta modelo. La figurilla en concreto representa a la diosa Hathor y su función era apaciguar a la deidad suprema Ra, de manera que se asegurase el funcionamiento continuo del cosmos. A día de hoy se desconoce si esta figura era operada o manipulada por un sacerdote ante el dios del sol en su santuario o si se empleaba en un contexto más abierto, digamos, más religioso, teatral, en comunidad. Pero en todo caso, podemos considerar a esta estatuilla egipcia como un protoautómata ya, un tipo de objeto que se encuentra ocasionalmente en el registro arqueológico del Valle del Nilo. Hay un material, la arcilla, que es fácilmente maleable, muy resistente, que fue elegido para la elaboración de muñecas articuladas. La palabra griega que se utilizaba para describir este tipo de figurillas era idolio, que podríamos entender como un significado de pequeño ídolo. Bien, los ídolos campana que vemos en esta diapositiva tenían el cuerpo hueco, existieron en la Grecia clásica al menos hasta finales del siglo X antes de Cristo. Continuaron después fabricándose y utilizándose durante las épocas helenísticas y romanas. Es probable, aunque no lo sabemos del todo, que cumplieran una función de carácter ritual o funerario más que tuviesen un sentido lúdico. En la imagen, esta figurilla tiene las piernas que se tiraba por una pequeña cuerda y se movían de manera que la figura se animaba. En la Grecia clásica, el análogo más cercano que se ha conservado de estas marionetas son las muñecas elaboradas en terracota. Estos objetos eran vendidos en ágoras y se distribuían a través de canales comerciales. Algunas de ellas presentan orificios en la parte superior de sus cabezas y también a veces en las manos. Esto nos está indicando que estaban sujetas por una varilla y que había un ser humano que las manipulaba con cuerdas. Podemos ver
También un ejemplo recogido en una ánfora Apulia de la colección privada, también en terracota pintada, donde vemos a un personaje que muestra a una mujer este tipo de artefactos. El papel de las muñecas en el mundo grecorromano debió de ser bastante polisémico, porque trascendió su uso como mero objeto de juego para adquirir connotaciones de carácter más simbólico o rituales. A pesar de la aparente sencillez del material utilizado, estas piezas no deben de ser entendidas como meros juguetes. Se sabe, hay testimonios de que las jóvenes ofrecían muñecas a diosas como Artemisa o Afrodita, y lo hacían antes del matrimonio como una parte de un rito de paso que marcaba el final de la infancia y la entrada en la vida adulta. El refinamiento de este títere de marfil que vemos, o de la muñeca tallada también encontrada en la tumba de Creperia Tifaema del siglo II después de Cristo, vemos cómo hay una cierta destreza y maestría en la técnica, ¿no? Que hace de esta muñeca una obra excepcional. Es posible también que las antiguas marionetas talladas en madera se construyeran para producir movimientos más naturales que los que se conseguían con las de terracota. De hecho, las descripciones de movimientos realistas de manos, cuellos, hombros, incluso de los ojos, de los títeres, descritos en los textos del pseudo Aristóteles, de Apuleyo, Horacio, Galeno, entre otros, sugieren que estos objetos, estos títeres, serán imágenes de madera. Y los griegos fueron capaces de desarrollar ya una refinada técnica de moldeado. Sus creaciones serán pintadas, ensambladas mediante hilos y clavijas. Y los titiriteros de la época pues participaban en ceremonias religiosas, en espectáculos públicos, manipulaban figuras y estas figuras se llamaban dedalienses, porque según la tradición tenían tal grado de realismo que, como decían de las obras de Dédalo, debían atarse para no escaparse, ¿no? Con el tiempo, el arte de fabricar muñecos y figuras articuladas se fue perfeccionando. Y ya en la Edad Media, los juglares ambulantes utilizan títeres conocidos como babastels. Estos títeres bailaban al ritmo de canciones gracias a ingeniosos sistemas de cuerdas. ¿Y en qué consistían? Pues eran unos pequeños muñecos de madera policromada, de cuerpo completo, que se suspendían entre gruesas cuerdas en posición horizontal. Y al tensarlas, estos muñecos empezaban a danzar. También se podía, como vemos como podéis ver en la imagen, en la imagen inferior, se podía atar un extremo de la cuerda a una estaca de madera o a cualquier otro objeto y el otro a la pierna del titiritero. Al moverla, tensaba la cuerda y producía que los muñecos empezasen a bailar, a moverse, a hacer piruetas al compás de la música que él tocaba. De la muñeca o del títere medieval prácticamente no han llegado restos, aunque las fuentes documentales y la iconografía nos indican que debía de ser un objeto de imitación del mundo antiguo. Estas muñecas de madera se llamaba doken porque es un término derivado de bloque de madera. Su fabricación era totalmente artesanal, seguían una serie de técnicas específicas que se adaptaban al tipo de madera disponible, a los recursos locales donde estaba el taller del artesano, al uso previsto también del objeto, ¿no? Si iba a ser un juguete, una figura decorativa o una imagen religiosa. Existen testimonios escritos en los que se indica que las niñas de esta época a menudo prestaban el alma a sus muñecas. En el ámbito artístico, el maniquí articulado cobró un gran protagonismo durante el periodo del Renacimiento. El primer dato que conocemos es del tratadista italiano Antonio Filarete, que documentó su uso en el taller de los artistas.
Estas figuras, inicialmente concebidas como herramientas técnicas, van a ir adquiriendo una dimensión casi filosófica con el paso del tiempo y se convierten en un doble humano inanimado al que el artista podía ir dotando de forma, de pose y expresión a su antojo, ¿no? En el Museo del Prado se ha conservado un ejemplo de este maniquí masculino, en este caso, que podemos considerar una singularidad tipológica dentro de lo que sería el panorama de la escultura europea del siglo XVI. Estos maniquíes de madera, de gran refinamiento, sobre todo ya en el periodo neoclásico, bueno, han terminado por ser objetos de admiración y han acabado en gabinetes de curiosidades o en colecciones privadas porque mezclan el arte, la ciencia y el espectáculo. A principios del siglo XVI abundan las efigies funerarias dotadas de articulaciones móviles, probablemente para facilitar la colocación de las vestiduras. Un ejemplo que vemos en pantalla es la efigie de Isabel de York, la madre de Enrique VIII, que se ha conservado en la abadía de Westminster y que fue tallada en madera en el siglo XVI. En concreto en 1503. Esta figura cuenta con un ensamblaje bastante complejo. Se puede considerar un ancestro del maniquí de artista. Tiene la cabeza, el busto, los brazos y las manos realizados en madera que se podían articular. Referentes similares o de características parecidas son las denominadas tallas de vestir, como también podemos comprobar en la pantalla. Estas tallas de vestir devocionales se elaboraban en madera y están dotadas de articulación para facilitar su función en las ceremonias religiosas. La tradicional o la tradición artesanal de la marioneta de madera se ha mantenido viva a través de técnicas transmitidas entre generaciones. Este trabajo de escultura, el ensamblaje y el acabado no solamente requerían habilidades técnicas, sino también un conocimiento bastante profundo de la anatomía del cuerpo humano y sobre todo de los gestos, ¿no? De las expresiones. No solamente se buscaba dotar de movilidad al muñeco, sino dotarle de una expresividad, ¿no? Y había un delicado equilibrio entre la técnica y, de nuevo, el alma, ¿no? El que pareciese que el muñeco vivía, ¿no? Los cuerpos suelen estar hechos en varias secciones y cada parte va ensamblada al conjunto para permitir estos movimientos naturales o fluidos. En Europa emplearon maderas locales, blandas y fáciles de trabajar y de tallar, como puede ser el tilo, el abedul. Sobre la madera aplicaban capas de imprimación, de preparación, imprimación y pintura al temple en graso o posteriormente al óleo. Y después iban marcando a punta de pincel las facciones, ¿no? Los detalles de las expresiones de los ojos, la boca, etcétera, ¿no? Y finalmente cubrían la superficie con un barniz brillante de una resina natural o de goma laca. Pero ya en los siglos XVIII y XIX, la representación del cuerpo humano va a experimentar un notable desarrollo gracias a la evolución de otros materiales, en concreto de la cera, del papel maché y de la porcelana. En la época de la Ilustración existió una fuerte conexión entre espectáculos de figuras de cera y los teatros de marionetas. ¿Por qué? Porque la idea era mostrar cuerpos artificiales que ya fueran animados, perdón, o estáticos, con fines de entretenimiento. Y estaba profundamente arraigada en la cultura visual de la época. Ejemplos de ello los encontramos en el Museo de Cera de la señora Salmon o del Museo Madame Tussauds, ambos en Londres, que aunque formalizados en las primeras décadas del siglo XIX, tienen un origen conceptual en esta tradición. También podemos ver en pantalla una cabeza en cera elaborada por Madame Tussauds para su museo. Y vemos que tiene el pelo de cabello natural y
la expresión de la cabeza recién cortada, así como también podemos comprobar en la escena de la Revolución Francesa cómo estas figuras salían, las personas, ¿no? El gentío las sacaba a la calle. Bien, en este contexto se popularizaron las cabezas de cera para confeccionar lo que se conoce como marotes, que son títeres de palo que tienen algo, ¿no? Deben algo a estas ceras que os acabo de mostrar, ¿no? De los museos de Londres, ¿no? Estos títeres de palo podían representar a diversos personajes, pero lo más frecuente era que representasen un bufón. Y la cera se eligió como un material privilegiado por la capacidad que tiene de imitar con una alta verosimilitud la textura y el color de la piel humana. El uso de la cera evoca también una dimensión ambigua y perturbadora, porque es un material que se sitúa simbólicamente entre la carne viva y el cadáver. Un ejemplo lo tenemos, lo vemos en la pantalla, es esa transformación del marfil en carne, lo vamos a encontrar en las metamorfosis de Ovidio. Y aquí también entra en juego la cera, no solo el marfil, porque para describir el pasaje de ese instante en el que el marfil comienza lentamente a ablandarse y que asume una consistencia y un aspecto completamente diverso, Ovidio va a aludir a la virtud de la cera de volverse maleable y de metamorfosearse. Y en cierto momento lo que va a hacer la cera es que cobra vida, asume una enigmática función de representación, se convierte en un material ideal para la práctica de la animación y se muestra, sobre todo, muy eficaz para reemplazar la ausencia de un cuerpo en carne y hueso. Y esa carne es la que Jerome, en su Pigmalión y Galatea, nos está representando, ¿no? Es una carne maleable que adopta vida a través del calor de las manos de Pigmalión, acariciando a su deseada Galatea. Las imágenes realistas de mujeres de cera desmayadas, que conocemos o se conocen tradicionalmente como bellas durmientes, también como Venus anatómicas, se convirtieron en formas populares de entretenimiento ferial a finales o mediados finales del siglo XVIII. Y estas figuras atraían sobre todo a un público masculino que disfrutaba observando estos cuerpos femeninos pasivos, para determinar, bueno, si eran reales o no. Un ejemplo de ello lo vemos en la pantalla, es la Bella Durmiente, expuesta también en el Museo de Madame Tussauds de Londres, que fue modelada en 1765. Esta figura, elaborada con cera, contiene en su interior un mecanismo automatizado, para que nos dé la sensación de que está viva, de que respira. Combinado este mecanismo con el realismo de la cera coloreada, la peluca y la ropa, ¿no? de la figura, este cuerpo mecanizado pues parece que está en el umbral entre la vida y la muerte. En el siglo XIX se va a producir un apogeo de las muñecas de cera, especialmente de los juguetes de muñecas de cera, especialmente en Inglaterra, donde algunas familias como los Montanari o los Pierotti produjeron figuras de una grandísima calidad, bastante incluso superior, de calidad superior a las alemanas. La técnica habitual que empleaban era verter la cera derretida en moldes. Obtenían cabezas huecas a las que después añadían ojos de vidrio y a veces pintaban las bocas, como vemos en la imagen, o hacían bocas abiertas y incrustaban dientes de bambú. Estas muñecas que tienen cuerpos de tela con relleno eran consideradas objetos de culto. Algunas revistas de la época, por ejemplo, el Good Days Ladies Magazine, llegó a publicar en 1856 instrucciones para fabricar estas muñecas de cera en el hogar. Esto nos está indicando la popularidad que llegaron a tener en determinados sectores sociales de la época victoriana. En la segunda mitad del siglo XIX, en París, eh, se produjo una convergencia sin precedentes entre arte, ciencia y comercio,
en la cual la figura femenina se convirtió en un objeto deseado de estudio y de exhibición. Y en ese contexto, el maniquí, es decir, entendido como una figura antropomórfica utilizada para mostrar prendas de vestir o para representar simplemente el cuerpo humano, adquirió unas nuevas funciones y significados, especialmente cuando era elaborado con cera, porque es un material, como hemos visto, dotado de cualidades táctiles y visuales excepcionales. Los escaparates de grandes almacenes parisinos comenzaron a llenarse de estas figuras de cera que borraban los límites entre lo animado y lo inanimado. Pero bueno, los maniquís de cera no solamente servían para exhibir vestimentas, también desempeñaron un papel fundamental en la producción de un imaginario colectivo sobre la feminidad, porque al congelar gestos, rostros, cuerpos, poses cuidadosamente estudiadas, estos artefactos materializaban ideales estéticos hegemónicos en el contexto europeo, claro, la blancura de la piel, la suavidad de las formas, la pasividad del gesto, y lo que hacían era reafirmar construcciones sociales de género y de deseo. En paralelo, las marionetas también adoptaron cabezas de cera. Algunas de las compañías titiriteras, como la británica Darts, produjeron figuras que anunciaban como figuras de cera ambulantes o autómatas reales. Estas compañías no solamente se dedicaban a fabricar marionetas, sino que diseñaban espectáculos completos que mezclaban técnicas teatrales, elementos mecánicos, como pudo ser, por ejemplo, la gran exhibición de obras en cera de 1884. Hacia ya mediados del siglo XIX aparece un nuevo material que es el papel maché y emerge como alternativa más ligera y económica a la cera. Se trata, como sabéis, de una pasta que está compuesta por un papel macerado, una cola, serrín y yeso, que podían moldearse dentro de moldes con una gran precisión. Esta mezcla permitió una producción en serie y sobre todo en los talleres europeos, destacando los Brigaldi, Darts y Bullock, entre otros. Y en ese periodo vamos a ver que coexisten dos tipologías de cabezas para muñecos. Por un lado, los bustos enteramente elaborados con cera colada y los bustos de papel maché que recubrían con una fina capa de cera para otorgarles un acabado pues, más carnoso, más real, ¿no? Estas cabezas que se producían en tamaños más bien grandes eran vendidas por vendedores ambulantes junto con otros juguetes y utensilios de madera. Se distribuyeron internacionalmente y una vez pintadas con pintura de témpera y barnizadas, solían ofrecer acabados brillantes y bastante resistentes, aunque evidentemente el paso del tiempo también ha hecho mella, ¿no? Como podemos ver en la imagen central, ¿no? Los ojos y el cabello inicialmente eran pintados a mano y luego fueron reemplazados progresivamente por ojos de vidrio o por pelo humano o pelo de moar adherido. El desarrollo de los maniquís femeninos en la segunda mitad del siglo XIX también reflejó un interés creciente por la anatomía, la moda y la tecnología. Y hay firmas francesas, por ejemplo, Hallé, Cheradame o Le Cartier Barbet, adoptaron técnicas inspiradas en los modelos anatómicos de Ossú, que había empleado cartón piedra articulado, ¿no? Como veis en la imagen, vemos al doctor Ossú con uno de sus modelos anatómicos de papel maché. Estos modelos eran clásicos, se podían desmontar. Bueno, pues similares a esta invención, aparecen estos maniquís femeninos de cartón piedra o de papel maché que estaban articulados a través de cuerdas y poleas, ¿no? Em, Estos maniquís se usaron no solamente en el ámbito artístico o, digamos, en el campo también de el juego, lo lúdico, sino también en los escaparates, como os he comentado. Hay otro material, la porcelana. Alicia, perdona, disculpa la interrupción. ¿Es necesario que vayas finalizando? Vale, Gracias. pues voy a pasaros algunas pantallas y os voy a simplemente a comentar, ¿vale? Aquí podríamos ver
Bueno, otros materiales como la porcelana, el biscuit, ¿vale? Que es porcelana sin cocción, o también tendríamos los muñecos de los autómatas, ¿no? Donde sin duda alguna la idea es tomada desde las investigaciones en el campo científico que estaban haciendo bueno, pues algunos estudiosos en la materia. También viene derivado del pensamiento filosófico, ¿no? Y tenemos el ejemplo de la obra de Mary Shelley con Frankenstein. Voy a pasaros algunos ejemplos de autómatas. Tenéis los enlaces para que podáis entrar y ver los funcionamientos de estos mecanismos. Comentaros simplemente que uno de los ventrílocos más relevantes en España, que es Sanz y Baldoví, realizó autómatas en su compañía de muñecos. Podéis también entrar en los enlaces y ver cómo se manipulaban y qué estructuras tenían en su interior. Y sí que me gustaría, si me permitís, terminar con una reflexión y es, bueno, en este breve recorrido he intentado mostraros cómo el mundo del juguete antiguo no solo convivió con la creación de títeres o marionetas o muñecos de manipulación autómatas, sino que se desarrolló en una estrecha simbiosis entre la técnica y el arte, ¿no? La evolución de los materiales que hemos visto, la arcilla, el marfil, madera, cera, etcétera, no respondió solamente a unas necesidades técnicas o económicas, sino que también fueron un reflejo de cambios culturales en la percepción del cuerpo, de la infancia y del espectáculo. Compartieron fabricantes, materiales, técnicas, dieron lugar a una rica tradición de artefactos animados que fusionan el arte, la mecánica y la ilusión. Estos artefactos que representan un espacio privilegiado en la cultura material, donde la historia de la técnica, el arte, la ciencia y la filosofía, junto con la religión, se entrelazan en el deseo de animar lo inanimado, nos hacen que su presencia hoy nos invite a preguntarnos qué significa verdaderamente dar vida a la materia. Muchas gracias por vuestra atención y lamento si me he extendido en el tiempo.